Bueno, hola, bienvenidos a todos. Esta es la quinta reunión formativa del Subcomité de las Américas. En esta instancia vamos a hablar un poquito de la evaluación y abordaje del dolor tras una lesión medular, con el doctor Mauro Busardo de Rosario, Argentina, y el doctor Rodrigo Díaz Tafur de Lima, Perú. Desde ya muchísimas gracias, doctores, por venir a esta charla y darnos un poco de su experiencia. En la primera instancia voy a hablar un poco del caso clínico. Luego va a hablar un poco Mauro y después Rodrigo. Al último de todo vamos a hacer una discusión sobre este caso clínico y por último va a hablar un poco Juan Esteco, que es el psicólogo de justamente del chico del caso clínico este, que tiene mucha experiencia en lesión medular. Para que no me deje pasar. Bueno, en el caso clínico es un paciente que tiene 26 años de edad, se lesionó en el 2012, se le diagnosticó una lesión medular con nivel neurológico C5 hacia A. Vamos a contar un poco esto de su historia. Él se hizo una transposición tendinosa a a principios de 2014 y se terminó a fines de 2015, en ambos antebrazos y manos, como primera instancia, como para tener un poco de estabilidad en su muñeca, y luego en el deltoides posterior hacia el tríceps para obtener un poco de extensión de codo en el brazo derecho. En el 2016 no tuvo ningún tipo de dolor. En marzo del 2017 él comenzó con el dolor en ambos miembros superiores, un dolor tipo punzante localizado más intensamente sobre el pliegue del codo, sobre todo en la parte interna del bíceps, tirando más a distal hacia la articulación del codo, y después se fue yendo hacia la región infraaxilar y sobre todo también como un hilo tenso hacia la muñeca. En ese momento le dieron un diagnóstico de tendinitis y le dijeron que tenía que realizar punción seca. Eso hizo que aumentó el dolor considerablemente. En ese mismo año fue al doctor que le había hecho la transposición tendinosa. Él le dijo que no había relación del dolor con la transposición tendinosa. Luego en 2018, en el verano siempre se le disminuye el dolor, retomando las actividades, aumentó el dolor hasta marzo más o menos de ese año. Fue a un médico del dolor que empezó a hablar del síndrome de desafrentación, por lo tanto ahí le dio tramadol, flexicamin B12 y dioxaflex. En agosto de ese mismo año empezó con proloterapia, que solo hizo 4 dosis, y también empezó con la terapia neural con la pitoxina, que es el veneno de la abeja. A fines de 2019 él continuaba con mucho dolor, se realizó una electromiografía y se vio una alteración de la conductibilidad del nervio cubital a nivel de su paso por la fosa epitrócleo-lecraniana en ambos miembros superiores. Por lo tanto, en abril del 2020 se decidió con un médico una transposición nerviosa en el codo derecho. Como él siguió con dolor, con muchísimo dolor, decidió no hacérselo del otro lado, y hasta junio del 2020 empezó con un psiquiatra que le recetó duloxetina, 60 miligramos por día, que eso le calmaba un poco la ansiedad y hacía que el dolor sea un poco menor. Cabe destacar que él hacía psicología desde el 2015 y cuando empezó a tener este dolor con su equipo de psicología, empezaron a abordar esta temática para poder llevarla al día a día. En enero del 2021 visitó un neurólogo porque él me contaba que ya directamente quería hacerse una risotomía porque no aguantaba más el dolor. El neurólogo le volvió a hablar del síndrome de desfermentación, entonces le recetó pregabalina 600 por día. En el marzo del 2021 visitó un neurocirujano que le habló de un neuroestimulador. Por lo tanto, a fines de septiembre del 2021, hace poquito, se realizó una cirugía Intellis, que bueno, Rodrigo después va a hablar un poco de eso, que tiene 2 electrodos octopolares a nivel de C2, C3, C4, con estimulación tónica de 50 Hz y 210 AP. Y aún hasta el día de hoy, que hoy charlé un poco con él, no había cambios en la sintomatología, el dolor aumenta. El uso de cannabis, él siempre lo hacía de forma recreativa, desde el 2015 más o menos me contaba,
Cuando empezó con el dolor, él empezó con el aceite de cannabis, que con su componente mayor con CBD, decía que los cambios no eran grandes, por lo tanto él decidió a que el componente THC sea mucho mayor para pasar el día a día con mucho menos pensamientos sobre el dolor, en realidad. Después, una de las cosas que le calma el dolor 2 o 3 puntos es la terapia neural con la epitoxina. Eso le calma bastante el dolor. Después, la abordaje farmacológica del día de la fecha es, como he dicho, pregabalina y duloxetina. Y el abordaje fisiokinésico que se fue realizando a lo largo del tiempo fueron masajes, fueron estimulación directa sobre el dolor, que eso le calma, sobre todo en sentido horizontal, le calma bastante. Y también realizó TENS, pero todos son paliativos para el momento, que duran o 2 o 3 días. Lo que mayor hoy en día le disminuye el dolor es la epitoxina. Eh, bueno, el dolor que tiene hoy en día en el brazo derecho es 9/10 y en el brazo izquierdo 7/10, sobre todo en la época de frío le aumenta muchísimo el dolor. En época de dolor disminuye 2 o 3 puntos de cada lado. El aumento del dolor en las posiciones es la flexión del codo, o sea, cuando reposa sus codos en sus muslos, aguanta 30 segundos, 1 minuto, y realmente es muy insoportable el dolor. Cuando se pone de costado en la cama también aumenta, sobre todo en el deltoides. El alivio del dolor para él es elongación del miembro superior hacia atrás con una reducción de hombro a 90 grados. Realmente es como casi tocar las palmas de las manos atrás. El calor, estímulos sensoriales suaves, masaje en sentido del nervio, dolor en bíceps. Cuando lo estira un poco se calma, pero cuando empieza el dolor en la axila, realmente se tiene que acostar para poder calmarlo un par de puntitos. Bueno, la interferencia, con palabras de él, antes necesitaba poco reposo y podía retomar la actividad, dejé la facultad y dejé de hacer todo lo que podía hacer solo. ¿Sí? Y hay una relación con la disreflexia autonómica. Yo le pregunté cuando le hice la entrevista si cuando él tenía algo de disreflexia autonómica porque se llena la vejiga o porque tiene ganas de ir al baño y demás, y me decía que aumentaba el dolor cuando él tenía disreflexia autonómica. Muchas veces no sabía si el dolor aumentaba cuando reposaba los brazos sobre sus muslos, aumentaba también la disreflexia autonómica o viceversa, veamos. Bueno, y las palabras de él, como para cerrar un poquito el caso clínico y darle lugar a los chicos, lo que siento es pinchazo y pellizcones. Cuando me duele mucho siento como entumecimiento de hinchazón, como si fuese a reventar la piel, siento que me late muy fuerte. Es como un ardor, siento como si fuese un cable de acero desde la axila hasta la muñeca. Cuando me duele mucho siento que ese cable lo moviera y raspa contra el hueso o la piel. Eso con el tiempo lo tolero. Lo que no aguanto es como me clavaron algo en el hueso. Antes, cuando era un poco menos del dolor, me permitía hacer actividades. Hoy me permite recuperar un poco el ánimo. Ya ahora lo único que me queda son las ganas, la voluntad. Bueno, y ahora vamos a presentar a Mauro. Voy a dejar de compartir, te voy a presentar, Maurito. ¿Querés compartir tu pantalla? Vale, buenas. Bueno, el doctor Mauro Busardo, especialista en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Nacional del Rosario, máster en Tratamiento del Dolor en la Universidad del Salvador, director del Comité Latinoamericano de Dolor Musculoesquelético en la Asociación de Medicina, la Asociación Latinoamericana de Medicina y Rehabilitación, vicedirector de la carrera de especialización en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad del Rosario, director de posgrado en Diagnóstico y Tratamiento de Dolor de FIR en la Universidad Nacional del Rosario. Maurito, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bien, un poco la idea que teníamos cuando nos convocaron para esta reunión, yo particularmente quería agradecer a los organizadores que me convoquen. Y bueno, con Rodrigo estuvimos conversando un poco cómo abordar, desde el punto de vista conceptual, obviamente abordar dolor neuropático, todas las alternativas farmacológicas y no farmacológicas, es un poco complicado. El paciente con dolor crónico ya no es un
un síntoma, sino que estamos hablando de un síndrome que es multifactorial, que tiene un montón de aristas que pueden ser analizadas. Pero bueno, un poco para poder, estoy tratando de ponerme un cronómetro para no pasarme con lo pactado. Un poco para ponernos un poco en temas, quería reemplazar un poco la parte de fisiología, básicamente para poder entender algunas alternativas terapéuticas que ya se utilizaron en este paciente, poder hablar sobre algunas que no se utilizaron y sobre todo lo que es la combinación de alternativas terapéuticas, que es una de las digamos, armas que tiene el dolorólogo, que es, digamos, en vez de trabajar con una sola herramienta, con un solo punto de acción en la vía del dolor, poder trabajar con distintos fármacos o distintas estrategias no farmacológicas y farmacológicas combinadas, pero de una manera en la cual estemos actuando en distintos niveles y no redundemos, como ocurre muchas veces que se ven redundancias terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, intentando actuar sobre una sola parte de la vía del dolor, o sea una vía GABAérgica, sea una vía opioide, y no equilibrando las estrategias en un concepto que se denomina analgesia multimodal, o también lo pueden ver como analgesia racional y balanceada. ¿Sí? Entonces vamos a repasar algunas cosas fundamentales y vamos a tratar de dejarles un panorama de cuáles son las opciones y vamos al final poder discutir un poco cuáles serían las alternativas con este paciente. Hay que saber, y esto también lo puse, yo leyendo un poco el caso clínico fui eligiendo algunos slides de clases que damos habitualmente en los posgrados, que me parece que son importantes en relación justamente a este caso clínico. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que el dolor es una sensación que se asocia, digamos, a un daño real o potencial del tejido. O sea, esta definición es importante tenerla en cuenta y organizarla desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué es? Que es el daño tisular real o potencial el que genera la experiencia emocional desagradable que genera la percepción consciente del dolor. ¿Y por qué dar esta organización? Porque muchas veces hay eventos desencadenantes, ¿sí? Como puede pasar cuando, por ejemplo, el paciente tiene síntomas que tienen relación con cuestiones mecánicas o con cambios de la temperatura, como puede pasar en el caso de este paciente que el dolor le empeora con el frío, que podemos ver hacia qué sistemas puede, digamos, influir, ¿sí? Esto obviamente la cuestión postural es una agresión mecánica, la cuestión del frío es una agresión física, y hay una explicación que voy a darles después en relación a esto, recuérdenmelo que lo mencionemos, pero saber de que el factor desencadenante del dolor, en principio, ¿sí? Es un daño real o potencial del tejido, es decir, una circunstancia mecánica, química, térmica, lo que sea, que ha puesto a los tejidos en un riesgo de lesión o los ha lesionado, razón por la cual se activan estos receptores cuando el dolor es nociceptivo, o por fuera de los receptores cuando el dolor es neuropático, y esto vamos a conversarlo brevemente para poder hacer la diferenciación, porque en el paciente con lesión medular ustedes pueden coexistir dolores nociceptivos y dolores neuropáticos, y además fenómenos de amplificación. Esto sería un poco el panorama para poder entender la fisiopatología del paciente con lesión medular. Podemos tener dolor nociceptivo, podemos tener dolor neuropático, y al ser un evento donde hay cronificación y lesión neurológica, es más fácil que existan fenómenos de amplificación, lo que conocemos como fenómenos de sensibilización, que a su vez se pueden dividir en central y periférica. Pero no quiero, simplemente quiero darles un marco de referencia cuando estamos viendo al paciente, que es lo que podemos encontrar. Entonces, esta primera idea de que hay circunstancias que pueden poner en riesgo al tejido y que son las que generan la experiencia que da el dolor, es interesante para ordenar finalmente la fisiología del dolor en dos grandes grupos de circunstancias. Los eventos prenociceptivos, por ejemplo, un cambio térmico, un cambio de posición, cualquier circunstancia que obviamente es lo previo a que se active el receptor, ¿sí? Y después la activación nociceptiva y los eventos post-nociceptivos. En general, una parte de la rehabilitación importante está en las consideraciones sobre los eventos prenociceptivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo intento, doy ejemplos generales, intento templar la habitación donde está el paciente para tratar de evitar que el frío le desencadene el dolor, es una actuación terapéutica sobre el dolor de un evento prenociceptivo. Si yo hago un cambio postural en el paciente, para tratar de evitar que se desencadene el dolor, estoy trabajando sobre eventos prenociceptivos. Es decir,
yo puedo trabajar sobre la fisiología del dolor sin actuar desde después de que el receptor se activó. Y esto es importante porque una vez que el receptor se activó, lo único que podemos hacer es intentar bloquear esa llegada de esa información al cerebro y modularla de dos maneras grandes, que ahora la vamos a ver, que es o bloqueando la llegada hacia la corteza, a donde se va a hacer consciente. En realidad, los centros donde se hace consciente son subcorticales porque el dolor ya es consciente a nivel talámico, pero esa es una posibilidad, bloquear el ingreso de la información, y la otra es estimular la vía analgésica endógena que nosotros tenemos. De hecho, las alternativas terapéuticas, una vez activada la vía de dolor, son esas dos, y casi todo se resume en esas dos. Es decir, o bloqueo que llegue la información al cerebro con antiepilépticos, con sustancias que eviten la transmisión del dolor hacia la corteza y hacia los centros subcorticales que hacen consciente la percepción, o estimulo los centros corticales y subcorticales, principalmente son subcorticales, que modulan normalmente la activación nociceptiva a través de tres vías que ya vamos a ver, que es la noradrenalina, la serotonina y la biopioide. Ahora la cuarta vía descrita hace poco, la endocannabinoide. Pero básicamente serían las alternativas. Ahora, cuando yo trabajo en los eventos prenociceptivos, es interesante porque obviamente ya no, digamos, no estamos luchando contra una información tan importante y tan vital para el cuerpo como es el tema de avisar de que hay un daño real o potencial del tejido, y que muchas veces es difícil de modular una vez que ya se activó, sino que estamos previniendo las circunstancias que evitan esa activación de receptores o esa despolización ectópica de las fibras en el caso del dolor neuropático. Entonces también tener en cuenta que cuando hablamos de actuaciones terapéuticas en dolor, tenemos esta gran división de las cosas que podemos hacer antes de que se active la vía y las que podemos hacer después de que se active la vía. Entonces, organizando un poco las actuaciones terapéuticas que podemos tener en un paciente con dolor en lesión medular y en cualquier paciente, ¿sí? Tendríamos las circunstancias de digamos, los estímulos que puedan generar lesión potencial, o por lo menos sea leído por el sistema como una lesión potencial, y en esto quiero ser claro. Evidentemente que el paciente apoye las manos sobre el muslo no puede ser una situación donde entre un riesgo el tejido, pero si el paciente está sensibilizado, puede ser que genere despolarización de los receptores de dolor o despolarización de las fibras de dolor y genere una activación nociceptiva. O sea, cuando los receptores de dolor están sensibilizados, estímulos que son subumbrales y que deberían ser no nociceptivos, empiezan a ser nociceptivos, lo que conocemos como fenómeno de alodinia. La alodinia es básicamente digamos, la representación clínica del fenómeno fisiopatológico que es la sensibilización, ¿sí? Entonces, no importa, digamos, uno sabe que quizás el estímulo no es nociceptivo, tampoco es nociceptivo el estímulo de un paciente que se agacha y tiene dolor lumbar, porque agacharse no es una situación que vaya a poner en riesgo específicamente los tejidos, y puede pasar que si está sensibilizado sienta mucho dolor, aún sin lesión discal, aún sin compromiso radicular, tenerlo, y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, tener en cuenta esto. Tanto la lesión real, como en este caso hay una lesión real neurológica, entonces estas dos circunstancias podrían coexistir en el paciente, y esto va a generar la activación nociceptiva. Y quiero incluir esto porque sé que a lo último vamos a tener una charla digamos, de los aspectos psicológicos y subjetivos en relación al dolor y al paciente con dolor crónico. Me parece fundamental, debe ser integrado siempre ese tipo de conceptos, que es que el concepto fundamental es que la activación nociceptiva no siempre se va a traducir en la percepción de dolor, porque el sistema nervioso tiene la capacidad de modular el síntoma hacia más, como acabamos de ver en todo lo que es fenómeno de sensibilización, pero también hacia menos, al punto incluso de poder bloquearlo. Es decir, el sistema nervioso funciona como un semáforo que va a permitir que esa activación nociceptiva llegue o no a percibirse como dolor. Es decir, que se active un receptor de dolor no quiere decir sí o sí que vamos a tener la llegada de esa información al cerebro, porque el cerebro va a contextualizar la situación y en base a esa contextualización va a permitir o no que aparezca el ingreso. Y les doy un ejemplo que siempre doy, que es en situaciones de lesión aguda con mucho riesgo para la vida, el sistema nociceptivo baja a cero y se produce analgesia total. Por ejemplo, una herida de arma blanca, una situación donde el paciente tiene riesgo de vida, es probable que una injuria incluso grave no sea ni siquiera percibida como dolorosa, y recién cuando haya salido de la situación de peligro, mire y se encuentre que tuvo una lesión de arma blanca o algo y no tuvo nada de dolor, no lo sintió, y lo empieza a sentir recién cuando salió de circunstancias de riesgo. Quiere decir que la posibilidad de que el sistema nervioso genere analgesia total está, ¿sí?
¿Por qué es esto? Porque el dolor es una instancia, digamos, la nocicepción es una información que llega al cerebro para avisar de que hay un riesgo de que algo se rompa o que algo se lesione, o sea que es una alarma de protección. Pero si está en riesgo la vida, obviamente esa alarma no es el momento para que se prenda, porque es mejor que salga corriendo, aunque tenga una herida grave, a que se quede quieto para intentar empezar a reparar esa lesión. Entonces, esa es la explicación, digamos, del sistema nociceptivo, un sistema que se integra en un sistema más grande, que es el de preservación de la vida. Y por ende, el sistema más grande lo ordena. Y si el sistema nociceptivo está avisando de una lesión tisular en un contexto donde el dolor no tiene cabida, no va a tener cabida. Y esto no lo explico solamente para lesión aguda, sino para que entendamos que la contextualización que el paciente haga, su percepción consciente, afectiva, cognitiva, de lo que es el dolor, va a terminar regulando esa activación nociceptiva. Y por ende, los aspectos subjetivos son facilitadores o inhibidores de la llegada de la nocicepción al cerebro. Y por ende, deben ser estudiados, deben ser investigados, porque, como les digo, pueden generar una retroalimentación negativa, ¿sí?, a través de circuitos digamos, de bloqueo de la activación nociceptiva, o puede ser facilitador, darle bandera verde, digamos, o semáforo verde, y generar toda la repercusión cognitiva, conductual y emocional que tienen los pacientes con dolor crónico, que por supuesto puede generar circuitos que sean facilitadores, ¿no? Este circuito verde, que sería el facilitador, cuando el componente emocional, cognitivo y conductual del paciente es a favor, las conductas evitativas, y lo estoy diciendo particularmente, y no solo por la conferencia que viene a lo último, sino por las consideraciones del mismo paciente, cómo siente que el dolor lo invade, que el dolor no le ha permitido hacer más nada, que hay momentos en los que no puede ni hablar, que no pudo seguirla. Todo eso, que puede ser cierto, pero de alguna manera no deja de ser una forma de afrontamiento del síntoma. Y ese tipo de afrontamientos del síntoma son facilitadores del ingreso de la nocicepción, ¿sí? Entonces, también tenerlo en cuenta, porque obviamente el trabajo sobre el punto 5 es sumamente importante. Ahora, si hacemos un pequeño repaso rápido de lo que es la activación nociceptiva, esto un poco para hacer más académico lo que se llaman descriptores del dolor. El paciente dice, tengo un dolor que es tipo punzante, como una aguja, etc. Bueno, todo esto, lo que se llaman descriptores del dolor, nos pueden orientar de cuáles son las vías y las fibras de dolor que están interviniendo en un determinado cuadro clínico. Es decir, hay una relación entre los descriptores, cómo el paciente refiere el dolor, a cuál es la fisiopatología de cuáles son los eventos de la fisiología del dolor que se están activando, cuáles son las vías, cuáles son las fibras. Ahora vamos a hacer una relación a esto. Pero sumando un poco a lo cognitivo, conductual y emocional, que también veníamos conversando, es muy importante, por ejemplo, cuando los descriptores son afectivos. Un paciente que te dice, tengo un dolor angustiante, un dolor deprimente, le está poniendo descriptores afectivos. Mientras que un paciente que dice, es un dolor punzante, como una aguja clavada en la zona lateral de la pierna, le está poniendo un descriptor cognitivo. Y eso también nos habla de las vías de dolor que se están activando, porque hay vías del dolor que son más, que van a ser con poca divergencia, que van derecho a la corteza cerebral y que lo que permiten es la discriminación fina de lo que es el dolor, la percepción consciente del dolor y lo que son digamos, la topognosia, saber dónde está ubicado y todo lo que es cognitivo, poder describirlo en precisión. Y hay vías más divergentes del dolor que van hacia, digamos, que interconectan la vía del dolor con toda la corteza, con toda la parte subcortical, con el tálamo, con la sustancia reticular ascendente, y lo que hacen más bien es generar un estado de alerta y activar el sistema límbico. Y esa vía es la que se relaciona más con los descriptores afectivos. Entonces también me gustaría que empiecen a ver ese cuadro clínico, cuando dice determinadas cosas, pensar en cuáles son las vías que podrían estar activándose, porque hay una relación, digamos. Entonces, el primer evento es la transducción en cualquier vía de dolor que entre nociceptivamente, es decir, que entre por la activación de un receptor. Recordemos que la clasificación grande del dolor es en 3 grandes grupos. Tenemos el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor psicógeno, ¿sí? Vamos a dejar de lado el psicógeno porque sería en ausencia de circunstancias que puedan explicar el cuadro, que en este caso no lo tendríamos. Sí puede haber un componente afectivo asociado al dolor, pero no sería psicógeno el dolor. Y después tendríamos el dolor neuropático, que puede ser central o periférico, y el nociceptivo, que puede ser somático o visceral, principalmente. Pero para que quede bien claro, la gran división entre nociceptivo y neuropático es que en el dolor nociceptivo el potencial de acción nació en el receptor.
y esto es lo más importante, es decir, nació fisiológicamente, por eso también se llama dolor fisiológico. Fisiológicamente porque los receptores son los que tienen que empezar la vía de la nocicepción y no una fibra o una neurona central ser la que genera la primera despolarización, porque no son las estructuras que tendrían que hacer la transducción, y por eso le pongo nombre específico, porque justamente el fenómeno de transducción es lo que define el dolor nociceptivo y lo que separa el dolor nociceptivo del dolor neuropático, en donde no arrancó en un receptor, sino que empezó por un fenómeno por fuera de la transducción. La transmisión del dolor se divide en dos grandes fibras, las fibras C y las fibras A deltas, que son dos sistemas de diferencias en relación a, digamos, a su aparición. Las fibras C son más viejas, al ser más viejas son un sistema que no es mielínico, de más lenta conducción. Las A deltas son más nuevas, son mielínicas, conducen unas 10 veces más rápido, y esto, digamos, que le estoy marcando acá fue un estudio donde demostraron justamente que cuando uno hace un estímulo punzante, el dolor punzante está transmitido por fibras A delta, mientras que el dolorimiento que queda posterior a la punción está transmitido por fibras C. Y esto también nos orienta un poco cuando los descriptores son dolor punzante, bien localizado, bien topográficamente bien ubicado, contra el dolor sordo, difuso, mal localizado, en una área grande, etc. Esto sería más un dolor de tipo de fibra C. Esto lo puntualizo porque incluso hay fármacos que actúan mejor en el dolor neuropático tipo C y fármacos que actúan mejor en el dolor neuropático de fibra delta. Por ejemplo, para ir cayendo ya sobre cuestiones relacionadas con la clínica, digamos, la amitriptilina, por ejemplo, el gabapentin y la pregabalina actúan mejor en los dolores de tipo C, por eso son buenos para la neuralgia posherpética, etcétera, que son dolores más tipo C, la polineuropatía diabética con descriptores quemantes, mientras que, por ejemplo, en los descriptores más tipo delta, los mejores fármacos son los bloqueadores de los canales de sodio, no de los canales de calcio, porque por ejemplo pregabalina y gabapentin son bloqueadores de los canales de calcio presináptico, pero en las fibras A delta, cuando el dolor es epicrítico de fibra delta punzante, que el modelo es la neuralgia del trigémino, fíjense que funciona mejor el tegretol, que es la carbamazepina, que es un bloqueador de los canales de sodio voltaje dependiente. Es decir, poder definir el descriptor de dolor en el dolor neuropático te puede orientar a trabajar con antidepresivos tricíclicos, pregabalina y gabapentin, contra, por ejemplo, un tegretol o un fármaco que sea bloqueador de los canales de sodio, que también, digamos, les digo siempre carbamazepina, puede ser la 2-carbamazepina, puede ser topiramato también, pero para darle la madre, digamos, el gold estándar del bloqueo de fibra delta, mediado por canales de sodio voltaje dependiente, que sería más el dolor este. Bien, esta misma división que vemos en la periferia de dolores de tipo C o dolores de tipo delta se ve reflejada en las vías de conducción a nivel de la médula, con dos tipos de haces, uno neoespinotalámico, que está más asociado a las fibras A delta. Recuerden que le dije que las fibras A delta son las que tienen más rápida conducción y son sistemas más nuevos, digamos. Fíjense, neoespinotalámico asociado a las fibras mielínicas, y un palioespinotalámico, que como les dije, al ser palio es más viejo, por supuesto, está más asociado a las fibras de dolor tipo C, que si quieren asociarla a las fibras de dolor tipo C, están más asociadas a los polimodales en los receptores periféricos, mientras que las A delta están más relacionadas a los térmicos y mecánicos, que son más nuevos, sobre todo los mecánicos, ¿sí? Y el neoespinotalámico entonces se asocia a las fibras A delta y al sistema de los mecánicos, y no tiene divergencia casi, el neoespinotalámico va derecho al tálamo, del tálamo a la corteza, y da estos descriptores más cognitivos que le decía, mientras que fíjense qué interesante, el paleoespinotalámico impacta sobre la sustancia reticular ascendente, ¿sí? Sobre el sistema mesencefálico, que es donde están toda la parte relacionada con la emoción, ¿sí? Y con el hipotálamo, donde están todos los centros neurovegetativos, y lo pongo y le hago un acento nuevamente pensando en el caso clínico, en relación de qué relación puede haber entre el dolor y las alteraciones del sistema nervioso autónomo. Bueno, el haz espinotalámico es lo que explica la hipotensión relacionada con el dolor, todo lo neurovegetativo, la náusea relacionada con el dolor, todo lo neurovegetativo está relacionado con este paleoespinotalámico, un sistema más viejo, de muchísima más divergencia, de mayor integración, y que integra el sistema límbico, el sistema autónomo y el sistema de alerta, porque para los que no recuerdan, la sustancia reticular ascendente, el SARA, es un sistema de activador de toda la corteza que nos mantiene en situación de alerta. También explica fenómenos de trastornos del sueño asociados al dolor, la activación de esta vía del dolor paleoespinotalámica. Entonces, interesante cómo empezamos a poder unir la fisiología del dolor con
las alternativas terapéuticas que tenemos a nivel farmacológico, los descriptores que usan los pacientes y las vías que se están poniendo en juego y los síntomas emergentes, síntomas neurovegetativos, síntomas emocionales, síntomas como puede ser el insomnio, que es uno de los trastornos asociados al dolor más frecuente junto con otros dos, que son la ansiedad y la depresión. Finalmente, se hace consciente la percepción a nivel del tálamo y de la corteza, ¿sí? Como les decía, y se produce una integración, que esa integración puede generar una modulación o una amplificación. Como yo les decía, el sistema nervioso termina decidiendo si esta señal se amplifica o se modula. Recuerden que funciona como un semáforo. Y eso el sistema nervioso lo va a hacer en base a principalmente lo que haga como integración. Pregunta, ¿tengo 5 minutos más? Porque habíamos hablado de 20 y veo que estoy en 20. Sí, Mauro, ¿Sí? sí, está ¿Sí? bien. ¿No hay problema? Bien. Bueno, una cuestión que tiene que ver con esta parte también importante es la relación que hay entre las fibras A beta y las terminaciones libres. Es decir, la fibra beta, que todos sabemos que está relacionada con la táctil discriminativa profunda consciente, es decir, son fibras que están por fuera de la nocicepción, ¿sí? Tiene una relación con las fibras de dolor, que es recíproca en dos aspectos. Primero que todo, la lesión de una fibra beta modifica la percepción de los estímulos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Quiere decir que un paciente que tiene una lesión sensitiva, ¿sí? de la profunda consciente, una abatestesia, una palestesia profunda estamos hablando, asinestesia o una hipo, de cualquiera de estas tres que acabo de decir, vibratoria, posicional o de movimiento, o tiene una alteración de la sensibilidad superficial, la táctil discriminativa, va a tener una percepción alterada del dolor. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque cuando tienen descriptores de dolor nociceptivo, lo que sería el caso del paciente este que dicen, bueno, podría tener una tendinitis. Bueno, ¿cómo la puede describir? La puede describir completamente alterado el dolor. ¿Por qué? Porque si tiene alterada la sensibilidad táctil o la profunda consciente, va a tener una alteración de cómo va a describir el dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la táctil tiene una relación recíproca con la vía nociceptiva, en donde esto tiene una explicación que es muy sencilla. Si yo tracciono un tendón, antes de ponerlo en riesgo de lesión, primero hubo percepción de la tracción, que es una sensación profunda, por ejemplo. Y después se integra, cuando casi la tracción genera lesión, empieza a integrarse la vía de dolor. Quiere decir que la fibra beta es una fibra que siempre participa antes de que se active la vía nociceptiva. Por lo cual, cuando la vía nociceptiva llega al cerebro, ya la fibra beta ya dio ubicación del estímulo, todo. Lo mismo pasa con el tacto. Si yo empiezo a tocar y empiezo a apretar, al principio percibo tacto, después percibo presión, y si la presión puede lastimar, recién ahí percibo el dolor. Pero cuando llega el dolor a la corteza, yo ya sabía dónde estaba ese estímulo previamente, porque ya me lo avisó primero el tacto, después la presión y último el dolor. Con lo cual, la integración de la información cuando llega a la vía de dolor, ya está con una muy buena topognosia dolorosa, con un montón de cuestiones, que me da esta fibra que incluso es más gruesa que la A delta del dolor. ¿Se entiende esto? Quiero decir, si le falla esto, toda la sensación de percepción del dolor se pierde, porque esta es una vía que siempre informa previo a la aparición del dolor. Entonces, cuando se pierde, aparece directamente la nociceptiva y es más difusa, ¿sí? Entonces, esto es importante para que entiendan que los dolores en los pacientes, los dolores nociceptivos comunes, los que tendríamos todos, una contractura muscular, un punto gatillo, una lesión tendinosa, en los pacientes con lesión medular, se perciben raro, lo perciben de maneras que a veces le ponen descriptores que se confunden con neuropaticidad y no es dolor neuropático, es nociceptivo. Y la otra relación que quería dar entre fibra A beta y la terminación libre es para que sepan que cuando nosotros estimulamos la fibra beta, como si lo hacemos ya en la representación medular, que sería en la parte posterior de los cordones de Golgi-Burdach, o si lo hacemos a través de, por ejemplo, una corriente eléctrica de alta frecuencia, como pasa con los TENS, con las corrientes eléctricas estimulantes, digamos, lo que hacen es producir despolarización de la fibra beta y por compuerta frena la entrada del dolor. O sea que fíjense que la fibra beta puede ser estimular la fibra beta puede ser una estrategia analgésica por compuerta, por la teoría de compuerta de Mesa y Wolf, y también la alteración de la fibra beta genera una alteración de la percepción del dolor. Entonces, 2 o 3 cuestiones importantes tener en cuenta cuando un paciente tiene dolor, y esto en relación a lo que es el tratamiento. Lo primero que hace es buscar en la memoria, y eso digamos, lo integra con información nueva que generalmente
No es médico, esto es importante, la mayor parte de los pacientes buscan información en un familiar, vecino, Google sobre lo que tienen. Bueno, pacientes que están más hospitalizados tienen más cercanos los profesionales y a veces hacen consultas. Pero lo importante es saber que este circuito está y esto hay que investigarlo. Hay muchas cuestiones de cómo afronta el dolor un paciente que tiene que ver con cómo afronta el dolor en su memoria, su padre, su madre, es parte de lo que hay que ver, como informaba. Esto es muy común, por ejemplo, en las cefaleas. La gente que viene de familia de cefalea, no solamente está la genética, sino la memética, y si la madre se metía y se tapaba con una almohada, lo más probable es que haga lo mismo, porque esa es la forma que aprendió a cómo afrontaban sus referentes el dolor, y esto hay que investigarlo. Posteriormente aparecen cambios bioquímicos, y esos cambios bioquímicos, que al principio están en relación con simplemente una cosa funcional a nivel cortical, se termina estructurando en el sistema nervioso central. Esto ocurre en menos de 3 meses. Entonces, lo importante que sepan es que un paciente que tiene más de 3 meses de dolor tiene una arquitectura alterada del cerebro, y que ya no es un fenómeno que está ocurriendo solamente en la periferia, sino que ha generado cambios a nivel por plasticidad sináptica mediada por receptores NMDA. Es un tema aparte, digamos, el tema de la sensibilización central y cómo funciona, pero sí que sepan de que aprendió a transmitir, el sistema nervioso aprendió a transmitir dolor, y que amplifica el área, amplifica la intensidad, pero eso ya es una cuestión no de que hay un aumento de un neurotransmisor X, no hay más sustancia P solamente en el medio sináptico, no hay más glutamato solamente, sino que ya hay nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. Y que por ende, los tratamientos que nosotros implementemos tienen que tener el mismo tiempo de que se desanden esas nuevas dendritas que se interconectaron, y por eso estos tratamientos, las pruebas terapéuticas de menos 3 meses con fármacos, realmente son, o las pruebas no, un fármaco que funcionó, tratar de retirarlo tempranamente, bueno, es una mala idea, porque realmente no es un problema bioquímico y el fármaco actúa a nivel bioquímico. Y para que haya una traducción bioquímica, arquitectónica, necesitamos darle el tiempo de que se desanden esas nuevas interconexiones. Por lo cual, no se puede plantear un fármaco por menos de 3 meses en dolor crónico, si nos atenemos a la neurociencia. Por último, y ahora sí cerrando, en relación a las estrategias terapéuticas, saber que nosotros podemos trabajar en varios lugares. Uno de los lugares donde podemos trabajar en el dolor es a nivel de los receptores. Ahí tenemos las alternativas más frecuentes que podemos usar. Yo por eso lo quería puntualizar. Por ejemplo, los anestésicos locales tienen una acción sobre todo de sensibilizar los receptores. Es importante que los opioides también se pueden usar de forma tópica, porque los receptores de dolor tienen receptores mu, los receptores de dolor tienen receptores opioides, con lo cual esto de que el opioide es solamente de acción central es una falacia, es acción central y periférica. Lo mismo pasa, bueno, con los corticoides y algunos campos magnéticos pulsados, termoterapia, etcétera, que los menciona el paciente de que tiene una mejoría con termoterapia suave. Bueno, eso podría orientarnos a que parte del dolor es nociceptivo. Después, acá se me corrió, pero básicamente a nivel de los receptores de los canales de sodio, voltaje dependiente, que se encuentran sobre todo concentrados en los nodos de Rambier, en las fibras mielínicas, tenemos también los anestésicos locales, los bloqueadores de los canales de sodio. El ultrasonido se ha visto que disminuye la conducción nerviosa, por eso también entraría acá. Estos serían 2 fibras, esta sería una fibra C, esta sería una fibra delta. A nivel de esta terminación, tanto las fibras C, las fibras A delta, que estarían terminando para que se ubiquen, tenemos receptores de dolor, tenemos en el ganglio tendríamos la neurona pseudomonopodal, que se encuentra en el ganglio raquídeo, la raíz dorsal, y después viene la prolongación que se mete en la médula. Estamos viendo esta prolongación, ¿sí?, que se mete en la médula, va a ser sinapsis con la segunda neurona, que va a llevarlo hacia el centro superior y va a generar estos haces neo o palioespinotalámicos. A ese nivel presináptico es donde se encuentran estos receptores de calcio, que son voltaje dependientes, que cuando entra el potencial de acción hacen ingresar el calcio y producen migración de las vesículas sinápticas. O sea que acá hay una posibilidad de modulación, y ahí, en este nivel, es donde trabaja el gabapentin y la pregabalina, en estos receptores voltaje dependiente de calcio, que producen la contracción de la grilla de Roberti, que serían los microtúbulos microfiolentos, que genera la exocitosis de los neurotransmisores que van a impactar sobre la segunda neurona, para tener en cuenta dónde estamos actuando cuando actuamos por pregalina y gabapentin. Esta fibra gruesa, que es la A-beta, es la que a través de interneuronas inhibitorias, como les expliqué, que es teoría que fue denominada teoría de la compuerta, trabaja inhibiendo la entrada de estas vías, y esto lo hace a través de principalmente receptores GABAérgicos, como puede ser la de la benzodiazepina, el baclofeno, y que hay un medio físico, que es el high tense, que lo puede estimular a esta fibra beta y generar esta vía. Hago la aclaración
que la vía GABAérgica de las benzodiazepínica y baclofénica son diferentes. Esta es la GABA A y esta la GABA B, y son dos receptores completamente diferentes. Uno es de potasio, hiperpolariza por potasio, y el otro es un receptor de cloro. Así que realmente se pueden combinar, quiero decir, se puede combinar, por ejemplo, un diazepam con un baclofeno, porque no redundan, porque si bien son GABAérgicos, trabajan en dos vías GABAérgicas diferentes. ¿Sí? Bien, como les decía, se dividieron los neurotransmisores, y acá tenemos tres tipos de receptores, los NMDA, los no NMDA y los NK1, entre otros. Yo simplemente les quiero hablar de los no NMDA, de los NMDA, perdón, que son los que están en relación justamente con la sensibilización central. Ahí trabaja la metadona, la ketamina, el dextromethorphan, de los cuales el más importante es la metadona, porque es una medicación que tiene efecto en los NMDA, y el NMDA es el receptor de la sinapsis que genera la amplificación central o la sensibilización central y la corticalización del dolor. Entonces, tener alternativas terapéuticas que bloqueen los NMDA permite un poco la retirada de estas interconexiones sinápticas que veníamos hablando, que estructuran el dolor a nivel de la corteza. Y por último, tenemos las tres vías descendentes, serotoninérgica, noradrenérgica y opioide, en donde ahí, y estoy mencionando básicamente para que sepamos dónde actúan los fármacos que se mencionaron, en la serotonina y noradrenalina tienen la mitriptilina, la duloxetina que este paciente estaba tomando, ¿sí? A nivel opioide, obviamente tenemos los opioides puros, como puede ser la morfina, la oxicodona, la codeína, y también tenemos los low TENS o la acupuntura, que tienen efecto analgésico opioide, y en las tres vías trabaja el tramadol, porque el tramadol inhibe la recaptación de serotonina y adrenalina más el efecto opioide, y la metadona sería en cuatro vías, porque es anti-NMDA, inhibe la recaptación de serotonina, de noradrenalina y opioide. Por eso es una droga súper interesante en el dolor neuropático que me gustaría por ahí que charlemos. Por último, recordar que en cualquier paciente con dolor crónico, las miradas de los distintos profesionales son complementarias, y que si queremos hacer un panorama del total, esta es una experiencia que se hace muchas veces para explicar equipos de rehabilitación interdisciplinario que ponen algo que no te permite ver objetos y objetos alrededor. Entonces a cada uno se le pregunta qué es lo que ve. Y realmente la única forma de ver todo lo que está alrededor de ese círculo que no permite ver digamos, de forma completa los objetos, es que cada uno cuente qué es lo que ve y entre todos se arme el panorama. Por eso me parece tan importante que estemos hablando de trabajar en equipo. Bueno, pido disculpas, me pasé 10 minutos, pero bueno, eran muchos los conceptos y se aplican al caso clínico. Ahora, entonces, dejo de compartir pantalla para que pueda hablar Rodrigo. Mauro, muchísimas gracias, muy buena tu disertación. Rodri, te voy a presentar, bueno, Rodrigo Díaz Tafur, especialidad en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid, España. Su especialidad en Medicina del Dolor en la Unidad de Manejo del Dolor Alan Edwards, en el Hospital General de Montreal, Universidad McGill. Maestría, Estudio en Tratamiento del Dolor, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Diplomado en Cannabis Medicinal, en Tecnológico de Monterrey, México. Tiene 2 certificaciones en abordaje intervencionista del dolor, en Medicina Física y Rehabilitación y en ondas de choque, y profesor titular Maestría en Cuidados Paliativos del Dolor, Universidad Nacional Mayor de San Carlos, Lima, Perú. Rodri, todo tuyo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, Rodri. Bueno, gracias por la invitación. Es octubre, mes del dolor. El 17 celebramos el Día contra el Dolor, o sea que bastante pertinente el mes y el tema. Yo quiero compartir una charla del intervencionismo en dolor neuropático. Estos son mis disclosures, soy doctor de Medtronic, estimulación medular y, bueno, neuromodulación en general. Speaker de Jensen, Johnson & Johnson Grunenthal, y tengo un sponsorship de Deutsche Pharma y Perulab. Voy a ir un poco rápido para no redundar en algunos conceptos. Sabemos que el dolor neuropático pues, tiene una clasificación dada desde 2011 y alinea algunos conceptos de forma muy clara. Sabemos que en 2022 vamos a tener ya el dolor crónico dentro del CIE-11 como un diagnóstico, como lo es, como la enfermedad que es. Las intervenciones en dolor neuropático realmente suponen mucha discusión y quiero tratar de ser bastante conciso en lo que voy a hablar. Entiendo que somos la mayoría de rehabilitadores y algunos procedimientos de aquí quizás son
ajenos a la especialidad, pero creo importante, y yo soy de los que considera que nuestra especialidad, que además es maravillosa, debería de tomar bastante posesión de esto, porque sobre todo el paciente con lesión medular es el ejemplo de lo versátil y de la cantidad de cosas que uno puede manejar siendo médico rehabilitador. Voy a presentarles principalmente dos estudios y quiero enfocarme en el segundo que voy a presentar, pero quiero hacer un preámbulo con este estudio del profesor Honorio Benson de las intervenciones en dolor neuropático, y lo que hacen es una visión general de revisiones sistemáticas. Y luego voy a criticar las revisiones sistemáticas y hablaremos un poco de la evidencia que tenemos en cada una de las intervenciones que hacemos. Este estudio que nos dice que hay muchas intervenciones, sin embargo el tratamiento continúa siendo insatisfactorio en el caso puntual del dolor neuropático. 5 a 10% de la población general sufre dolor neuropático. Actualmente es un problema de salud prioritario para la IASP. Hay una gran debilidad en los estudios, las conclusiones son discordantes por fallas metodológicas y hay una gran limitación por la por la calidad de los estudios. La IASP, en el grupo de interés de dolor neuropático, publica este artículo y muestra claramente el gran impacto que tiene en cuanto a calidad de vida y la problemática en el tratamiento del dolor. En cuanto a las intervenciones, este es un estudio algo antiguo, pero a lo largo del tiempo hemos visto que cada vez han ido aumentando el número de intervenciones en dolor en general. Este cuadro no muestra solo las realizadas para el dolor neuropático, sino básicamente muestra el intervencionismo. Pero si vemos todos los procedimientos de alguna manera han ido aumentando a lo largo del tiempo. Esto puede ser por varios motivos. El principal, que cada vez hay más oportunidades de formación en intervencionismo en dolor, tanto por radiólogos, rehabilitadores, anestesiólogos, neurocirujanos, pero también creo que hasta cierto punto una sobreindicación también de las mismas indicaciones que usamos. Este otro artículo, que es un update de 2018, basado en la evidencia, que utiliza la metodología GRADE, que no es sino una graduación en cuanto a el assessment, el desarrollo y la evaluación de la metodología, nos muestra todos los estudios de intervencionismo en dolor que hay, y disculpen la diapositiva que es algo apretada, pero en las líneas rojas vemos los únicos procedimientos que hay específicos para el dolor neuropático, y este es el primer problema que ya mencionaba Benson en su estudio. La mayoría de estudios que tenemos involucran todo lo que es intervencionismo, pero realmente enfocados en dolor neuropático hay muy pocos o ninguno. Cuando desglosamos esto y vemos lo que nos muestra ese estudio de 2018, vemos que la evidencia es muy mala, ¿no? Las recomendaciones son pobres, bajas, 2B, 2B-, 2C. En el caso, por ejemplo, de la estenosis de canal, lo mismo, ¿no? Indicaciones con recomendaciones bajas hacia 2018, si bien en algunos casos son bastante discordantes, porque el estudio GRADE de 2015 a veces muestra unos resultados diferentes a los que se muestran luego en 2018. Ya la crítica a este tipo de intervenciones fue bastante dura con el estudio MINT, que no lo estoy presentando, pero es un estudio que critica muchísimo la metodología de este estudio y se critica muchísimo el daño que le hizo el intervencionismo la publicación de ese estudio. Sin embargo, es verdad que metodológicamente es muy difícil investigar en dolor, es muy difícil tener estudios randomizados y perfectamente diseñados, y peor aún los casos y control, porque los sham injections o las inyecciones placebo, pues éticamente suponen un problema. El Journal Europeo de Anestesiología, por otro lado, critica también justamente los problemas que hay con las guías en general. Y a estas guías, las principales críticas que da es que pueden ser válidas para poblaciones específicas, pero no para casos específicos. Y el principal, creo que lo que hay que tener en cuenta o pensar en esto es que está muy bien seguir los estudios randomizados y el orden que supone la metodología, pero el valor que supone un estudio N-1, o mejor dicho, la experiencia personal en algunos casos en cuanto a manejo del dolor puede ser muy útil. Ahora, no estoy diciendo que vamos a inyectar, no sé, agua destilada, porque en mi experiencia he tenido un caso que fue satisfactorio, pero cuando todo falla, cuando la guía
y el orden metodológico que se sigue en las intervenciones no va teniendo resultado, está bien utilizar algunas alternativas que ya les voy a mencionar más adelante. Lo otro es que es el médico quien debe decidir basado en una visión general del paciente, que bueno, no, nada más cierto que eso, y que cada vez hay más guías que no se realizan con una metodología adecuada, eso también es cierto. Algo lo que mencionaba Mauro en la charla, ¿no? El dolor como fenómeno y como efecto físico, psicosocial, etnocultural, cognitivo, afectivo y ambiental, supone pues un abordaje multimodal y multidisciplinar que no debería estar solo enfocado en el intervencionismo, sino en un abordaje mucho más amplio que puede conseguir incluso un beneficio mayor para el paciente. Ahora, la correcta aplicación de las técnicas intervencionistas en el manejo del dolor van a requerir tres cosas. Primero, el excelente conocimiento de la anatomía, que es una de las cosas que fallan mucho o que al menos se cuestiona mucho en los estudios que a veces se presentan. La experiencia interpretando imágenes durante el procedimiento y un entrenamiento adecuado. Un estudio más reciente, y este es de 2020, y quizás en el que voy a enfocar el mayor contenido de la charla de intervencionismo en dolor neuropático, utiliza otra herramienta, que es la herramienta GUI, que evalúa básicamente 6 aspectos. Este estudio está hecho por gente bastante seria y conocida en el mundo del dolor, el doctor Anush Bhatia y Philip Peng de la Universidad de Toronto en Canadá, de la Unidad de Dolor del Toronto Western. Es gente que investiga muchísimo el dolor y tiene muchas publicaciones, y la verdad es que el estudio es bastante completo. El estudio que hace, analiza 5 guías, analiza en verdad son 4, pero la de Machicanti de la SIP, de la Sociedad Americana de Intervencionismo, tiene 2 partes. Pero estas 5 guías las desglosa y las critica. De hecho, todas son de intervencionismo, ninguna es netamente de intervencionismo en dolor, excepto la de Dworkin de 2013, que es del grupo de interés de la guía de intervencionismo en dolor neuropático, en la cual sí es exclusivamente para intervencionismo en dolor neuropático. Las características del estudio es que abarca 2 continentes, esto no es habitual. Normalmente tenemos mucho estudio de Asia y estudios americanos y estudios europeos. En este caso se están comparando que por población. También es interesante ver las diferencias y las congruencias que hay en cuanto a intervencionismo. Ninguna ha sido revisada, ninguna de las 4 guías, o bueno, de los 5 estudios, si quieren decir, ha sido revisada o actualizada hasta la fecha, y el nivel de evidencia y las recomendaciones que fue graduado utilizando diferentes sistemas para graduar la evidencia, es decir, cada uno utiliza una herramienta distinta para darle la validez que tiene. Uy, creo que tenía, no estaba presentando la pantalla. Marcelo, están viendo la pantalla partida, ¿verdad? Está con... Sí, se ve, o sea, las guías por costado y no está completo, pero se ve bien. Acá está, perdón. No encontraba el... Bueno, entonces empezamos con la primera guía, que es la de Chu de 2009. Tenemos la de Machicanti, que como les decía, revisa está hecha en 2 partes, la de Dworkin y la de Medicine Cancer del Canadian Pain Society. Cada una de las guías es evaluada con esta metodología que les decía: se da alcance y propósito, participación del interesado, el rigor y desarrollo, la claridad de la presentación, la aplicabilidad, la independencia editorial. Y si bien las mejor graduadas son las de la SIP y la de Chu, y la peor graduada, la de Medicine Cancer y la de Dworkin, queda con un puntaje un poco al aire. Las conclusiones del estudio son que las guías en general están limitadas por una débil ejecución en el proceso de desarrollo de las mismas, y que hay necesidad de procedimientos intervencionistas usando un riguroso proceso que involucre a todos los interesados relevantes. Ellos lo que hacen es presentar también un cuadro que se los voy a presentar en este momento. Estos son algunos procedimientos que se utilizan para manejo del dolor neuropático en general. Él lo que tiene es una inyección epidural por un abordaje translaminar o caudal. Y esta revisión de guías lo que hace es un update a las intervenciones. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra? Por ejemplo, que en la estenosis espinal alguna guía encuentra que el nivel de indicación es adecuado, y en el Canadian Pain Society esto concuerda.
La verdad es que la asociación que hay en muchas de las guías, y voy presentando varias, es bastante concuerda. Es decir, a diferencia de lo que han mostrado muchos estudios, hay cierta evidencia que apoya el desarrollo de estas técnicas, contrario a lo que siempre se ha dicho y estudios que hicieron tanto daño como el estudio MINT en dolor. Si bien es cierto, queda mucho por aprender. Estos son un procedimiento de neuroplastía caudal, en el caso de las estenosis foraminales o la fibrosis post-laminectomía. Ocurre un poco lo mismo. Si bien el estudio de la ASIP habla que los resultados o las recomendaciones y el nivel de evidencia es adecuado y el YASP o la guía de Machikantí ya la propone como limitada. Otra vez empieza la discordancia. Entonces, todo esto empieza a depender de la técnica a utilizar. Volvemos al punto de partida. ¿Son o no son válidas las intervenciones en dolor para dolor neuropático? Y la respuesta, yo creo que sí. El problema sigue siendo el mismo, a pesar de que se han intentado hacer estudios tratando de recopilar data en favor de las diferentes guías o en contra de las guías que se han propuesto, ¿no? Los bloqueos, por ejemplo, que vimos un bloqueo simpático, aunque un ganglio estrellado hoy día es más fácil hacerlo con guía ecográfica, algunas son o concuerdan, otras tienen alguna recomendación limitada y algunas ni siquiera, como ven, las mencionan, como puede ser la guía de la CIP de 2013 o el American Pain Society. A nivel cervical, en mi experiencia, el dolor neuropático cervical por discopatía va bastante bien con las epidurais cervicales. Sin embargo, el nivel de evidencia para la CIP es bueno y en el Canadian Pain Society habla de un nivel adecuado. La radiofrecuencia es mencionada parcialmente por las guías y también hay discordancia entre ellas, si bien algunas ni siquiera las estudian, ¿no? Entonces, lograr tener estudios bien hechos, estudios que mencionen todos los procedimientos que se hacen en dolor, son bastante limitados. Quizás lo que más evidencia tiene, y esto va un poco más acorde con lo que se va a presentar hoy en el caso clínico, es la estimulación medular. La estimulación medular, a pesar de la época, y esto ha mejorado mucho, vean las recomendaciones, ¿no? La única recomendación buena que tiene es para espalda fallida y para síndrome de dolor regional complejo. Si bien es cierto, hoy día sabemos que con el avance y las nuevas tecnologías que hay en estimulación medular, como pueden ser la alta intensidad, el burst y el DTM, y la estimulación de ganglio de la raíz dorsal, esto ha mejorado muchísimo. La bomba intratecal es alucinante porque esta es una de las, bueno, y en espasticidad también, y también en lesión medular, es alucinante que el estudio solamente sea validado por 2 sociedades o 2 de ellos, que pongan que la evidencia es limitada y, bueno, que la única evidencia a nivel A es el dolor oncológico crónico intratable, que es cierto, pero estas tecnologías son bastante útiles en otras causas de dolor neuropático, como puede ser la lesión medular y, bueno, la espasticidad, que no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero también. La bomba intratecal es esto que ven aquí, es como un tanque, un reservorio de gasolina que tiene un mecanismo de funcionamiento muy preciso. Se carga por la zona central que ven ahí en medio. Esa goma va debajo de la piel, el líquido va siendo distribuido en base a la programación que se dé y se puede poner, bueno, en Norteamérica se suele recomendar un solo fármaco y realmente el laboratorio o la casa comercial de las bombas sugiere el uso de un solo fármaco, pero en la práctica y en Europa se utiliza más de uno. Puede ser baclofeno, morfina, anestésicos locales, el ciconotide, la conotoxina, que también se utiliza para manejo del dolor. La recarga de la bomba, como les digo, se implanta de forma percutánea y uno de los riesgos que hay es el pocket refill, que es el poner morfina subcutáneo, y estas bombas que tienen una capacidad de 20 a 40 mililitros, pues poner 20 mililitros de morfina en el espacio subcutáneo puede hacer que el paciente muera y causar un gran problema, ¿no? Por eso la ecografía también nos ha ayudado a poder hacer las recargas de forma más segura. Antes había unos aparatos con los cuales se ponían palpando la bomba y uno más o menos
veía que era la zona por donde había que punzar, pero lo cierto es que por más que parezca increíble y por más que la bomba se fije por estas anillas que se ven en el lado izquierdo de la pantalla al tejido, la bomba a veces se voltea y a veces no está en la posición que creemos que está. La ecografía ha sido sumamente útil no solamente para el manejo del dolor como intervencionismo, sino también para cosas como esta. Volviendo un poco a lo que eran otras técnicas, por ejemplo, me sorprende mucho que se hable de neuralgia del trigémino, que sí se menciona, pero sin embargo se mencionan las técnicas clásicas en cuanto a dolor neuropático, ¿no? Las técnicas bipolares y las técnicas que no están relacionadas o las técnicas no convencionales que hoy día son también parte de lo que se puede ofrecer al paciente no se mencionan. Entonces, nuevamente hay mucho por hacer en intervencionismo en dolor, hay muchísimo por investigar, hay, creo yo, un campo muy amplio de estudio. Más técnicas no incluidas incluyen el uso de toxina botulínica, tanto subepineural, los catéteres que se colocan a flujo continuo, el estimulador de ganglio de la raíz dorsal, que no está incluido en esos estudios, la estimulación periférica, incluso las agujas o las técnicas que hoy día están disponibles. No solamente la radiofrecuencia convencional, sino también hablábamos de la bipolar y también la radiofrecuencia por frío, o la radiofrecuencia con estas agujas que tienen más capacidad o tamaño de lesión, como es el tridente. Sobre las selecciones de pacientes, habría que hablar de, obviamente, la frecuencia con que se puede presentar el cuadro de dolor neuropático, una guía imaginológica apropiada, el entrenamiento del operador y, sobre todo, un diagnóstico apropiado, que es lo que va a dar el éxito en el tratamiento. La conclusión final de esto podría ser que hay una necesidad de desarrollar guías basadas en evidencia para el uso de procedimientos intervencionistas en dolor, usando un proceso riguroso y proponiendo opciones terapéuticas y recomendaciones. En cuanto a dolor por lesión medular, yo no quería tampoco hacer la charla sin mencionar el dorsal root entry-zone, que es una de las técnicas poco utilizadas pero bastante eficaces, sobre todo en lesión medular a nivel bajo, ¿no? Lo que se hace es seccionar las fibras pequeñas que entran a la médula por las láminas de Rexet en el asta, y es bastante efectivo al nivel del segmento donde está la lesión. Principalmente se usan para dolores, como dije, a niveles bajos, en lesión incompleta y dolor unilateral. Normalmente se utiliza en dolor relacionado a cáncer, pero también se utiliza en dolor refractario, tanto por la avulsión de plexo braquial, el síndrome de lesión medular, el dolor postamputación o la plexopatía por radiación. Yo no tengo experiencia haciendo DRES. Normalmente lo hace en neurocirugía, algún algólogo intervencionista lo hace, pero no es una técnica a la cual se recurra porque es bastante compleja. No voy a presentar el caso clínico porque tenemos uno, pero esto lo traigo para que vean un poco lo que es el implante de un estimulador medular en lesión medular. Hablábamos de la estimulación y como estimulación medular tenemos la estimulación tónica, que es lo que tiene implantado el paciente, es la estimulación convencional, la estimulación con parestesia, en la cual el paciente va a sentir esta sensación de hormigueo una vez que se pone el electrodo. El caso que les presento es porque quiero que vean un poco cómo se desarrolla el proceso de la estimulación, y lo que estoy haciendo ahorita es hablarles un poco de lo que hay para la estimulación. Está la estimulación tónica, como les decía, la estimulación de alta frecuencia, que lo que hace es aumentar la frecuencia a tal punto que uno ya deje de sentir esa parestesia, y lo que ha demostrado la estimulación de alta frecuencia es mejorar el alivio del dolor axial, porque el problema siempre era que con la estimulación convencional o tónica, el dolor con irradiación o el dolor referido a extremidad después de una espalda fallida, que es como que el caso ejemplo para estimulación medular, iba bastante bien, pero el dolor axial no se controlaba. Y también que había tolerancia a la respuesta. Al cabo de unos meses el efecto no era tan bueno. Entonces la alta intensidad cambió esto, dio otra opción, y la estimulación en ráfagas también, haciendo estos cambios de frecuencia variables en el paciente que hacían o evitaban esta tolerancia. Y lo último que ha salido, que no tiene más de... esto salió a Perú, llegó este año, de hecho yo he implantado el primer DTM en Perú este año. El año 2019, creo que a fines de 2019 se presenta ya
la plataforma, dentro de la plataforma Intellis, que es la que tiene implantada este paciente, la posibilidad de hacer el Direct Target Multiplex. ¿Qué es lo que hace el Direct Target Multiplex? La estimulación medular normalmente lo que hacía era estimular el axón, pero la mayor cantidad de células que tenemos en la médula espinal no son necesariamente axones, ¿no? La glía, que siempre se le da una función como de sostén o de soporte y casi y autoinmune, tenía un rol que no se conocía. Entonces un médico, Ricardo Vallejo, colombiano-español que trabaja en Estados Unidos, hizo una investigación cortando la médula y viendo qué cantidad o qué proporción de células gliales habían en determinados segmentos de la médula y qué tanta estimulación se debía dar a esta célula y la respuesta que debemos obtener. Entonces el DTM lo que hace es estimular, además de los axones, estimular la glía, principalmente en un segmento que es T8, T9, que cubre básicamente zona lumbar. No hay estudios en zona cervical, pero los resultados han sido bastante importantes en lo que es control de dolor axial, incluso hacia la zona torácica, que era algo que también estaba dejado de lado en estos pacientes. Yo implanté este DTM en un paciente que tenía 38 años con una lesión medular, fue un accidente de tráfico, como pueden ver, fue una lesión bastante severa con lesión siringomiélica. La verdad es que fue un abordaje bastante difícil, el planeamiento del ingreso de la cánula no fue fácil porque tenía además una osteosíntesis de Harrington que había fijado con hueso prácticamente todo el nivel de lesión hasta varios segmentos por arriba y por abajo. Y como estaba en L1, no tenías mucho margen de maniobra para ponerlo al nivel de la lesión. Hay otra opción para poner electrodos, por supuesto, pero eso ya no compete al campo de intervencionismo ni de lo que podemos hacer. Eso lo hacen los neurocirujanos con palas. Y lo que hay que hacer es una laminectomía y poner una paleta de estimulación. Pero como no somos neurocirujanos, nuestra alternativa queda en los electrodos percutáneos, que son estos. Entonces, el procedimiento, bueno, el paciente me pidió que le tome esta foto, pero el procedimiento consta de dos fases. Una fase prueba, que a pesar de que ahora se habla de One Phase Implant, que es solamente ponerlo el día que el paciente va a hacerlo, hay gente que tiene sus peros, pero el primer pero lo voy a poner yo y es que creo que es una tecnología bastante costosa como para simplemente ponerla. De pronto para los países de Latinoamérica esto todavía es un poco irreal hacer el One Face Implant. Bueno, se ingresa por el espacio translaminar al canal medular, se pone el electrodo en la vía, en la zona posterior. El acceso, como les dije, tuvo que ser bastante planeado porque el nivel de lesión y la zona de siringomiela eran una limitante bastante grande, además de la artrodesis de Harrington que hubo que básicamente perforar el hueso para poder tener acceso. Si bien es cierto, había un pequeño acceso por donde ven la punta de la aguja. Entonces, logramos subir el primer electrodo hasta T8. Lo que se hace es colocarlos, como les digo, en el espacio epidural posterior. Eso es muy importante porque ahí es donde están bueno, los astas posteriores. Una vez en posición y confirmada la posición, se pone esta batería externa. Esta batería externa lo que hace es una simulación a la batería que va a tener el paciente de forma definitiva, pero en este momento lo que hacemos es estimular y ver con estimulación convencional cuál es la zona que el paciente siente la estimulación. En el caso del paciente que han presentado, me imagino que si hubo fase prueba, la estimulación se hizo de la misma manera, haciendo una estimulación tónica, viendo que el paciente sintiera esa sensación de hormigueo, no necesariamente analgesia, pero sí hormigueo en el brazo, la zona de dolor. Solamente en este caso, y por la dificultad técnica para acceder, yo decidí fijar la extensión. Normalmente el paciente queda solamente con los cables y cuando se hace o la fase prueba es satisfactoria, se retiran los cables y se vuelven a colocar otros. Pero por artrodesis, por no penetrar de nuevo el espacio epidural en un paciente con varias cirugías de columna y el riesgo de infección que supone también todo esto, dejé ya fijado el electrodo, los permanentes, y dejé una extensión. Esa es la forma como se fijan, se ponen esos dispositivos blancos que se llaman inject y se fijan al ligamento interespinoso. Se comprueban las impedancias, ahí ven todo el cable enrollado, que es la extensión,
de modo que cuando uno va a hacer, bueno, ahí se pone la batería de fase de prueba, es así como se ve el paciente por, bueno, entre 5 y 15 días para probar cuál es la intensidad de alivio que tiene. Una vez comprobado el alivio, el paciente tuvo 100% de alivio, yo retiré esa extensión, que es la que ven a mano izquierda, se tuneliza los cables para colocar la batería definitiva, se hace un bolsillo pequeño en el lado derecho o izquierdo del paciente por encima de la cresta ilíaca y queda básicamente como un marcapaso. El de la izquierda es el probador para el bolsillo debe tener una profundidad de no más de 3 centímetros porque el paciente debe recargar la batería cada día o cada semana dependiendo del uso que tenga. Y si es muy profundo, pues simplemente no se podrá censar el dispositivo ni se podrá cargar. Conectamos los cables, los atornillamos, comprobamos de nuevo impedancias. En este caso, como se hizo DTM, se probó un solo grupo de estimulación, es decir, se usó un solo electrodo de los 2 optopolares que se ponen y se dejan programados 4 programas, uno en low density y 3 en alta frecuencia, ¿no? El resultado fue muy bueno, no voy a mencionar al respecto para dar pase a la discusión de este caso puntual, pero estas son un poco las opciones terapéuticas que uno puede dar al paciente en lesión o en dolor neuropático intervencionista. Gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, muy bueno. Antes de hablar un poquito del caso, quiero darle la palabra a su aporte a Juan Esteco, que es licenciado en Psicología, neuropsicólogo y especialista en terapias contextuales, coordinador del área de Neuropsicología y Psicoterapia Neuroability, docente de grado y posgrado en Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba, entrenamiento en prácticas contemplativas, mindfulness, y tiene más de 12 años de experiencia en terapia con personas con lesión medular, tanto de forma individual como grupal. Juancito, ¿algunos aportes? Estoy, bueno, Marce, bueno a todos, gracias a los doctores por las exposiciones. Son 5 minutitos nada más, para no robar tanto tiempo. Creo que es muy interesante la posibilidad de articular interdisciplinariamente el abordaje con el dolor en la lesión medular, ya que es un tema bastante amplio. Debido al muy poquito tiempo, la idea no fue generar una presentación, simplemente utilizar algo como guía. En este caso en particular que estamos hablando es un paciente que se podría diagnosticar con trastorno de ansiedad generalizada, con periodos de depresión moderada que fueron agudizadas por el dolor crónico, y que fueron más o menos durante unos 6 años de intervención. Inicialmente empieza por el periodo de rehabilitación integral, pero a partir de los periodos o de las intervenciones que se fueron haciendo sobre el dolor crónico, bueno, se empezó a abordar mucho más este motivo, que fue agudizando su sintomatología muchísimo, ¿no? Una característica de personalidad basada con una tendencia a la evitación experiencial, digamos que es una forma de regulación de comportamiento que es bastante modelada culturalmente, digamos, pero en él de manera particular, que es tendiente a intentar evitar cualquier tipo de malestar, un poco a todos nos pasa. El problema es que, bueno, cuando esta fuente de malestar está guiada por reglas verbales, entendidas como pensamientos, intentar escaparnos o evitar nuestros propios pensamientos es como intentar de alguna manera frenar una ola con la mano, y si esto a su vez está expuesto sobre un dolor crónico que se va sumando intervención tras intervención, que no cumple con la función esperada, digamos, y digo esperada justamente por las expectativas que se crea, digamos, desde el cliente o desde el consultante, más del contexto, digamos, que en definitiva son intervenciones basadas en la reducción de síntomas, o al menos con la idea. Lo que se va generando es una escalada permanente de sensación de desesperanza.
¿no? Entonces esto va agudizando la sintomatología, la percepción de autocrítica, de desesperanza, la disminución del contacto con los valores y con acciones que implican, bueno, nada, compromiso con los propios valores y con la vida, ¿no? Un poco tomando lo que decía el doctor Mauro al principio, digamos, ¿no? Se va generando sobre un dolor, digamos, real, que podríamos decir, una sensibilización que va favoreciendo una expectativa de desaparición o reducción de síntomas que no se cumple nunca, y que va modelando desde el punto de vista cerebral y desde el estilo, digamos, cotidiano de comportamiento, una tendencia a la evitación permanente, ¿no? Entonces, esto va reduciendo la amplitud del comportamiento en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que intentan hacer las prácticas de aceptación y compromiso y los programas de reducción del dolor basados en mindfulness, que tienen muchísimas investigaciones sobre la eficacia del tratamiento? Es justamente favorecer algo que es de alguna manera medio contraintuitivo, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con la reducción de síntomas como una primer cara o propósito, sino por el contrario es poder trabajar sobre la aceptación de la sintomatología, ¿no? Y esto puede ser un poco raro y claro que es difícil, pero es justamente la idea es poder trabajar con prácticas de exposición al dolor, que de alguna manera tiendan a debilitar las reglas verbales traducidas en pensamientos y en conductas que favorecen la evitación, tratar de debilitarlas, favoreciendo la permanencia en contacto con el dolor. De esta manera, lo que se promueve es que el dolor intente quedar lo más cercano a su base real, tomando un poco la primera presentación, ¿sí? Tratando de quitar todo lo que se le agrega por encima, ¿sí? De los componentes subjetivos, conductuales o emocionales, al dolor, que tienden a expandirlo y amplificarlo en todo sentido. En este sentido, las prácticas de mindfulness, ¿sí? Que son prácticas derivadas de la meditación, ejercicios contemplativos, van favoreciendo un poco esta pequeña exposición con el distanciamiento cognitivo, con la toma de perspectiva de los propios pensamientos, y desde esta apertura, como diría, y la aceptación de el dolor, cómo se va presentando, ir favoreciendo la posibilidad de entrar en contacto nuevamente con los valores y con la vida cotidiana del consultante. No tengo mucho más que aportar. Esto es un poco lo que se ha intentado trabajar con este paciente. Este paciente ha tenido mayor y menor adherencia durante estos 6 años, favorecidas un poco por estas condiciones climáticas eh, que, que se iban presentando, digamos, por medio de las épocas más cálidas, que disminuían un poco la percepción del dolor. Esto favorecía que él se ponga en acción con más actividades, pero cuando se ponía en acción con más actividades tendía a dejar la terapia, ¿no? Y volvía a retomar en los periodos de mayor depresión, que era cuando el dolor se incrementaba. Entonces, bueno, se va generando un ping-pong donde la solución de alguna manera sigue estando en la reducción del síntoma y no en la aceptación, ¿no? Entonces esto promueve que la amplificación del dolor se siga presentando indefinidamente, y vaya acompañando a todo esto que se ha intentado hacer y que en el paciente no ha ido funcionando, ¿no? Entonces, bueno, es un caso muy interesante del cual todavía tenemos mucho por aprender. Creo que el desafío, para cerrar, yo creo que el desafío fundamental es poder articular entre las prácticas intervencionistas, o que tienden más bien a la reducción de la sintomatología, con la posibilidad de las prácticas que tiendan a la aceptación de la experiencia dolorosa como parte de la condición del dolor crónico, ¿no? Como para ver de qué manera esto puede ir generando un poco estas intervenciones entre el dolor real y el dolor percibido, ¿no? Como una posibilidad. Eso es todo. Muy bueno, Juan, muchas gracias por el aporte. Y sumando Gracias un a ustedes por la poco, invitación. sí, y sumando un poco lo que decís vos también de la adherencia al tratamiento,
a lo largo de este tiempo que yo he podido charlar con él y demás, ha pasado que muchas veces no se ha adherido a los diferentes tratamientos a lo largo de este tiempo, o es la sensación, y bueno, y como decís vos, la aceptación de este dolor es lo que más le cuesta. Lo que siento de sus dichos es que siente que él nunca le dieron la cantidad de atención que él necesitaba, siendo que yo hablando con los médicos propios de él a lo largo de este tiempo, era capaz que contrario a lo que él me decía, pero siempre está negativa por el constante dolor y tratar de sacarlo de alguna forma y no poder, ¿no? Creo que la adherencia a los tratamientos es clave y es algo como equipo que tendríamos que hacer constantemente, digamos. Y Mauro, te hago una consultita a vos que vos decías de la primera instancia del dolor. Él en el 2017, que fue cuando empezó el dolor, él empezó rugby en silla de ruedas y mucha actividad en la facultad, mucho tipeo y demás. La característica que tiene el rugby en silla de ruedas y su remada, yo soy jugador de rugby en silla de ruedas, tengo una lesión medular y soy kinesiólogo, lo que tiene la característica es que viene con el dorso de la mano, con una hiperflexión y con una, se podría decir, rotación interna, ¿sí? Y como llevado hacia una rotación externa, bien pegado a la rueda. Y eso yo creo No que puedo. siempre se pensó que puede ser haber sido lo que inició el dolor. ¿Cómo se podría empezar a tratar ese tipo de dolor cuando apenas aparece, digamos, como para no llegar a esto que se vuelve un dolor crónico, un dolor neuropático? Sí, en realidad, a mí, planteando un poco digamos, lo que se hizo y hacia dónde se apuntó, yo creo que hay diagnósticos muy contrapuestos en relación a las intervenciones. O sea, hubo muchas intervenciones que fueron como periféricas, pensando en un problema periférico. Algunos lo consideraron problemas de tipo neuropáticos, periféricos, otras parecieran apuntadas a problemas de tipo, digamos, nociceptivos somáticos. Por ejemplo, el primer diagnóstico este de la tendinitis, que ese fue digamos, fue el primero, empieza con el diagnóstico, si me equivoco en alguna cuestión cronológica, vos que tenés más fresco el caso, corregime. Pero digamos, diagnóstico diagnóstico de tendinitis, y después un diagnóstico como si fuese una neuropatía del nervio cubital bilateral. O sea, van a una cuestión como de neuropatía periférica. Yo creo que ahí, digamos, si uno me dice, digamos, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra? Porque lo único que podemos hablar es, tendríamos que haber visto cómo se hace la técnica. Como se dan cuenta, hay cuestiones técnicas que te terminan de confirmar. Uno dice, hizo terapia neural. ¿Dónde, cómo, qué puntos, qué concentración? Mil cosas. Pero a ver, en principio, por ejemplo, la buena respuesta al anestésico local te puede hablar de dos fenómenos. Que tenga un componente simpático, que tenga un componente neurovegetativo, que también está a favor esto de la clínica que vos decís, de la parte de la relación con su vejía neurogénica. Puede ser porque la lidocaína tiene un efecto, digamos, selectivo sobre la fibra del simpático y puede modular el dolor y puede generar una desensibilización del sistema neurovegetativo. Y también lo puede hacer a nivel de los receptores, con lo cual ahí podría ser que el paciente tenga algún componente periférico, ¿sí? A mí no me termina de quedar claro si finalmente alguno de todos estos diagnósticos se termina de corroborar, porque se hicieron actuaciones terapéuticas, incluso actuaciones agresivas de la terapéutica, digamos, que la falla nos hablaría de que en algún punto el diagnóstico se tendría que haber reconsiderado. Hoy, digamos, el diagnóstico del paciente, hoy, el más fuerte es el de la desaferentación, Marcelo. Sí, sí, el último es de la desfrentación, sí. Que si bien se había tocado en el 2018, él cuando realiza terapias sobre eso, que toma tramador y demás, él decide después, o sea, hacerse una electromiografía y ahí da ese atrapamiento, que encima ese atrapamiento era real, y había como un tipo aumento del tejido conectivo en la zona, entonces hacen la transposición nerviosa para liberarlo y ver qué pasaba. Pasa eso en el brazo derecho, no disminuye nada del dolor. Por lo tanto, él no decide hacerse en el brazo izquierdo. Y después hay
en el 2021, veamos, va a la parte con un neurólogo que en realidad ya que él quería hacerse la risotomía. Él estaba pensando, digo, me quiero cortar los nervios, no aguanto más el dolor. Y él dijo, no, mira, no, veamos, y le dijo... Bueno, yo creo que, Sí. a ver, acá hay dos posibilidades. Esto, y abro un poco también la discusión con Rodrigo. Me parece que hay dos posibilidades. Primero que todo es, el intervencionismo se puede utilizar para terminar de hacer diagnóstico. O sea, si uno cree, por ejemplo, que una lesión nerviosa o que un componente neural es parte del cuadro, el bloqueo de ese nervio es diagnóstico. Vos vas a hacer el bloqueo y si el síntoma desaparece, se modula a cero, tenés la confirmación diagnóstica. Y esto me parece que en algún punto, no nos olvidemos, digo, también para unir esto del intervencionismo y el manejo farmacológico, lo interesante del dolor periférico es que es bloqueable. O sea, vos no podés bloquear, para que quede claro, si habíamos dicho que el dolor puede ser nociceptivo cuando empieza en un receptor, o por fuera un receptor es neuropático. Si ocurre en una fibra nerviosa es neuropático periférico, si ocurre dentro de la médula o en centros superiores es central. Ni con un anestésico local vos podés bloquear casi todas las estructuras periféricas, con lo cual realmente se podría intentar, o sea, si se hubiese pensado que era un tendón, si vos haces un bloqueo y el paciente, mover la muñeca le da dolor, y vos le haces el bloqueo del tendón que pensás que estaba interviniendo con un anestésico y se le va, hubiese sido un procedimiento diagnóstico a favor de que el tendón esté jugando en el cuadro del paciente. Si uno le hace un bloqueo en el nervio cubital y puede, durante el periodo de la anestesia, puede moverse o puede poner una posición que habitualmente le desencadena el síntoma, que no le desencadena el síntoma, de nuevo aparece el diagnóstico. Entonces, acá la primera gran división es si hay una activación nociceptiva periférica o esto empieza directamente dentro de la médula y da una repercusión a nivel del sistema nervioso central, porque nos divide un poco los campos de acción, la primera cuestión. En cualquiera de los dos casos, la modulación farmacológica, que tiene acción sobre todo central, tendría una repercusión en el síntoma. Pero como les decía, primero, digamos, tener muchas más oportunidades si es periférico que si es un dolor neuropático central. Es más difícil de manejar el dolor neuropático central que manejar el dolor neuropático periférico, ¿sí? Porque tenés menos herramientas para trabajarlos, digamos. Entonces, esa primera, no sé qué pensás vos, Rodrigo, digamos, pero me parece que esa primera división hubiese sido interesante. Digo porque se tomaron medidas Sí, terapéuticas, algunas agresivas, de inicio. o sea, no, es que Sí. debe ser como dices, ¿no? O sea, nadie hace una risotomía ni una... a ver, nadie. Hay pocas indicaciones hoy día aceptadas para hacer una risotomía por radiofrecuencia o una risotomía química sin antes haber hecho un bloqueo. A ver, estás cargándote un nervio, ¿no? O sea, Igual era la idea era la idea del paciente, digamos, ¿no? El que no, dice, no, claro, claro. los nervios, porque no aguantaba más, era que digo, bueno. ¿Y qué piensan en realidad de hoy en día que él sigue con ese dolor? Después vamos a llegar a la cirugía que se hizo, pero tiene pregabalina 600 por día, hace de enero hasta ahora, más la duloxetina, y aún así yo le pregunté, ¿cuánto tiempo te dura el efecto? Y me dice, pocas horas, veamos, yo siempre tengo mucho dolor, ese dolor que le dije 9 sobre 10 o 7 sobre 10, veamos. Y bueno, y aún así con el Intelis que se puso ahora, hoy en día, después de 3 semanas, sigue con ese dolor. Es más, hoy charlé con él, me dice, Marce, te dejo porque no aguanto más el dolor. Yo Hay una... te divido. Perdón, habla de Rodrigo. no, yo quería hacer un comentario antes de que se pase, porque la intervención de Juan Esteco fue bastante importante e interesante, ¿no? Eh, este tema del conocer al paciente, no solamente antes del tema intervencionista, sino de aceptación, de manejo de trauma, de catastrofización, que está muy asociado con empeoramiento del cuadro y cronificación de dolor, creo que también es súper importante, ¿no? Yo no sé si a él lo ha evaluado también un psiquiatra o está con tratamiento psiquiátrico aparte de todo esto, o tiene alguna terapia de trauma, aparte de mindfulness y todo lo que usualmente se hace, o terapia cognitivo-conductual para dolor, porque a ver, hace menos de 24 horas he visto una paciente con un cuadro bastante severo de dolor y o sea, yo no entiendo la cantidad de intervenciones que le han hecho a la mujer. Sin sentarse a preguntarle un poco sobre la vida personal y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si en este caso es, quizá por lo que comentas, algo que es muy preponderante o es algo que está ahí, pero
no, no va para más. Juancito. Sí, sí, acá hay una cuestión de personalidad bastante marcada del paciente en cuanto a la resistencia de las intervenciones. Terminó haciendo consulta con psiquiatría el año pasado por primera vez, fue en 2020. Estuvo 3 consultas, ¿sí? Y no terminó generando adherencia por cuestiones económicas, bueno, por algunas vueltas. Hoy hablé con la psiquiatra un poco de eso. Y la resistencia de él es que él no quería tomar más nada en relación a esto, porque él ya estaba con el cannabis y él con el cannabis se sentía bien y demás. Bueno, se mostraba muy resistente a la toma de medicación en general. Bueno, estas cuestiones de personalidad, digamos que vienen como una base, han sido parte del bloqueo o creo, de gran parte del motivo, al menos de lo que me compete a mí, de todas estas dificultades que he tenido en cuanto por un lado, la reducción de los síntomas y por otro lado, la aceptación, digamos, de lo que no se puede reducir, digamos, ¿no? De alguna manera. Yo, digamos, en lo que tiene que ver con el manejo farmacológico, a mí me parece que vamos a ordenarnos. Las alternativas terapéuticas que se fueron organizando son alternativas terapéuticas válidas, pero como les decía, hoy más que el trabajo de monoterapia, y lo que se sabe que la monoterapia te lleva mucho a la escalada terapéutica, ¿sí? A la escalada, no a la escalera, a la escalada. Y por eso esta idea de poder trabajar con un fármaco e ir subiéndolo, como llegar a los 600 de pregabalina, o como hacían antes con los opioides, que lo subían hasta que aparecían efectos adversos o aparecía la analgesia, ha sido reemplazada por este concepto más nuevo que le traté de brindar de forma muy rápida, que es la analgesia multimodal o la analgesia racional y balanceada, Sí, que Mauro, tiene dos componentes. Sí. pero Mauro, ojo, que no se confunde eso con no optimizar dosis, ¿eh? Porque No, 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 no. Dentro de dosis efectiva, digamos. a uno le cansa también que llega el paciente y tiene 25 miligramos de pregabalina, Eso ni hablar. media pastilla de mitriptilina, más etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, estamos hablando de armar, digamos, a dosis, pero hay que también saber que la mayor parte de los fármacos, cuando te dice una dosis es efectiva generalmente probado como monoterapia. No hay tantos trabajos del tema de la utilización multimodal para ver la sinergia. Uno de los trabajos primero de la sinergia, por ejemplo, es la combinación de paracetamol con tramadol, que hicieron ese trabajo donde demostraron que eran, digamos, mejor que cada uno por separado. Eso es verdadera sinergia, no es que es 1 más 1 es 5. Cuando 1 más 1 te da 5, es decir, el efecto beneficioso de una dosis al sumado del de la otra te da mucho más a lo esperable por la combinación de los dos efectos, es lo que se habla de verdadera sinergia. No está probada en todas las cosas, pero por eso se estudia bien la vía del dolor. Y lo que dice Rodrigo es muy cierto, porque encima en monoterapia lo vemos, ¿no? Que esté solo con pregabalina y en 25 miligramos. Ni siquiera es que muchas veces la ves en monoterapia. Entonces, es claro que hay que optimizar fármacos, pero también hay que saber cuál es la vía, porque como les decía, hay fármacos que tienen más afinidad por dolores de tipo C, hay fármacos que tienen más afinidad por dolores de tipo A delta, hay fármacos que están probados en modelos de dolor que tengan componente, digamos, vegetativo. Por ejemplo, los fármacos que se utilizan para el síndrome de dolor regional complejo, exuden, es distrofia simpático refleja, son fármacos que se han probado por lo menos modelos de dolor con componente simpático, digamos, con lo que sería el dolor simpáticamente mantenido. Y en otros lugares no se han probado. Entonces, saber, primero poder hacer la división. Esto es nociceptivo, es neuropático central, es neuropático periférico, es más de fibra C, es de fibra delta, tenemos los dos componentes, tiene sensibilización central y periférica. Nos permite entrar en lo que se llama racionalidad de la analgesia. Porque el balanceo es utilizar distintos niveles de acción de los fármacos, pero la racionalidad es saber cuál es el mecanismo fisiopatológico de ese dolor para poder entrar y tratar de actuar con el fármaco que vaya para eso. Si tiene componente de simpático digamos, de simpáticamente mantenido, utilizar fármacos que estén probados en algún modelo de dolor simpáticamente mantenido. Esa es la racionalidad. Si tiene un dolor nociceptivo de fibra C, neuropático, bueno, entonces sí, irme para... Ahora, por ejemplo, si tengo un dolor muy tipo punzante y estoy usando una pregabalina que, digamos, no está tan probado en dolores de tipo A delta,
no es racional. Esto que quede claro, la racionalidad es tratar de seguir la vía fisiopatológica del dolor y actuar con fármacos que estén probados, aunque sea en el modelo. Digo, una posibilidad mejor si lo tengo probado en la lesión medular, bárbaro, pero lo puedo tener probado en el dolor tipo A delta o tipo C. Esto por un lado. Y otra cuestión que me parece súper importante, vos no podés utilizar fármacos de acción lenta en un paciente que tiene dolor, que tiene un dolor episódico, incidental. Incidental, ¿qué quiere decir? Que hay un incidente, por ejemplo la posición o el frío, que le genera una crisis. ¿Por qué? Porque tanto la pregabalina como la duloxetina, si bien pueden tener una acción en el dolor neuropático, la acomodación de la dosis hasta que generas una nueva analgesia lleva 5 días mínimo. Entonces, si el paciente tiene una crisis de dolor, tiene que tener algo con lo que hacer un rescate y no pueden ser drogas de acción lentas. Entonces, en esos casos, hay que tener algo que pueda utilizar para rescatarse en el momento de la crisis. Los dolores que son con dolor basal, con episodios, que se llaman dolor basal episódicos, tienen un dolor basal que podés manejar con fármacos de acción lenta, tienen las crisis que las podés espaciar o hacer bajar las intensidades con los fármacos de acción lenta, como la pregabalina, el gabapentin, como la mitriptilina, como los antidepresivos, pero tiene la crisis en la que tenés que tener un fármaco de acción en ese momento, porque si no en ese momento va a hacer cualquier cosa, se va a querer cortar el nervio, porque no tiene nada para tratar la crisis. O va a tomar un daine, o se va a fumar marihuana porque es la única forma de desconectar el dolor. Y ahí hay una mala conducta adaptativa al dolor por una mala estrategia farmacológica o no hacer una lectura de la curva del dolor y el tipo de fármaco a utilizar. Entonces yo, por ejemplo, en una de las cosas que yo creo que él tendría que optimizar es tener un fármaco que pueda utilizar para hacer rescates en el momento que tiene la crisis. Y no puede estar solamente con fármacos de acción lenta. ¿Sí? Esto me parece que es un punto también importante a tener en cuenta. ¿Sí? Si nosotros logramos espaciar las crisis y todo, y en algún momento no tiene casi crisis, podés quedarte con drogas como la pregabalina, el gabapentin o la mitriptilina. Eso por un lado. No sé si querés hacer alguna consideración, Rodrigo, ahí en relación a esto de la curva temporoespacial y la parte No, farmacológica. totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la selección, a ver, normalmente en la cabeza uno cuando ve lesión medular piensa nociceptivo, neuropático, visceral. Y uno va escogiendo la diana como lo has explicado bastante bien. O sea, no, lo que suele pasar es que uno se cansa, ¿no? Se cansa porque no tiene la paciencia suficiente de ir rotando el fármaco o no hay la experiencia suficiente para rotar el fármaco. Eh, Dar pregabalina 600 miligramos, que si uno lee simplemente el inserto te dice que no más de 2 semanas o con vigilancia médica estrecha, yo creo que ya por ahí la cosa no va bien, ¿no? Y como dices, el tipo de dolor que está presentando tan específico, y yo incluso siento que el implante ha sido un poco ya un corte en el nervio, ¿no? Ha sido como que ya el tope. Quizá me equivoco, pero no conozco, la verdad no he visto bien el caso, pero entiendo que un dolor así episódico, poner un estimulador, yo me lo pensaría varias veces, ¿no? El caso que yo les presenté era un paciente que tenía un dolor continuo, con espasmos muy severos en miembros inferiores, neuropático del hígado, con dosis gigantescas de opioide que redujo casi completamente. Hoy lo he visto hace 2 semanas, hoy ya no toma opioides, solamente está con gabapentina y amitriptilina, si no me equivoco, que no se la dejé yo dicho ese paso, pero en este caso creo que se ha podido quizá tener otras alternativas. Es muy fácil ver todo retrospectivo, ¿no? Uno cuando está frente al paciente las cosas son distintas, pero opino bastante Sí. igual que tú, Mauro, ¿eh? Bien. Y en ese punto, me parece que, por ejemplo, si él tuvo una respuesta positiva al tramadol, que no me quedó claro, pero me parece que en algunos intentos de rotación, digamos, fueron por una cuestión de resultados parciales, pero no que no haya tenido respuesta. Sí, sí, él empezó con tramadol, lo tomó un tiempo, después lo dejó, después volvió a tomar tramadol, y como de eso decir de la adherencia, ¿no?, que ha tenido capaz a los tratamientos y demás. Chicos, Bueno. se me hizo muy tarde, excelente todo, yo seguiría hablando toda la noche, no tendría drama, y ustedes dos también, pero bueno, vamos terminando para cerrar un poco. Ahí dejé el mail
de Asia, para que todas las preguntas que tengan, y si quieren pertenecer a los grupos de trabajo que hay del Subcomité de las Américas, el único requisito es tener ganas de aportar para la lesión medular o aprender, así que están invitados todos. Muchísimas gracias, Maurito, Rodri. Gracias. Marcelo, Excelente todo. Disculpen gente, que Solamente, se fue muy largo. Marcelo, solamente una Marcelo. cosa para no, Sí, Camilo. para no dejarlo en visto, porque vi que alguien hizo un paciente hizo una pregunta y no quisiera Bueno. dejarlo sin... preguntaba por el dolor en la batería, alrededor de la batería, que tiene un implante T8, T11. Si es posible, normalmente ocurre porque o ha bajado de peso mucho o la batería está puesta muy superficial, y si tiene solución, hay que abrir ese bolsillo y volverlo a poner. Perfecto. Perfecto. Camilo. Marcelo, Camilo, estoy aquí en la cama porque aquí es bien tarde. Camilo. Pero disfruté muchísimo la charla, Mauro. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos, Camilo, por invitarnos. Gracias. Muy buena charla, el nivel excelente. Lo único que quería añadir es que esto es yo llevo practicando casi 10 años lesión medular y es uno de los temas más difíciles. Encuentro que es variado. Me estaba riendo un poco cuando mencionaban lo de multimodal approach, la aproximación de módulos, porque es muy difícil. A veces encuentro pacientes, como decía el doctor Rodrigo Díaz, que si viene un paciente con 600 miligramos, también viene con Elavil de 25 miligramos, y yo lo veo mucho también, porque a veces el paciente no responde. Por ejemplo, aquí la pregabalina es carísima, los seguros no la pagan. Siempre toca empezar con gabapentina, porque es más barata. También hay muchas limitaciones en los médicos. Usualmente yo cuando llega un momento en que el paciente no responde a la gabapentina o la amitriptilina, pueden usar muchos opioides. Y ahora hay más investigaciones acerca de la gabapentina ayudando a neuroplasticidad en los pacientes de lesión medular. Y estamos tratando de evitar opioides porque también hay estudios en Texas en animales que se ha mostrado que afecta la neuroplasticidad en la fase aguda. Entonces es difícil también balance, pero por ejemplo, si tú le preguntas a los pacientes, hay estudios que han mostrado que obviamente el oxicodón los ayuda, pero como saben, eso solamente es cuestiones, como hablaba el psicólogo, muy emocionales. Es un tema muy difícil, pero la explicación de ustedes fue excelente y le agradezco muchísimo la presentación. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Camilo, y también acá Isaac, sí, una vez también lo mismo, agradeciendo a nuestros super expertos y hermanos en Latinoamérica, y también decir igual que a Camilo, ahorita me hiciste pensar, también nuestro compañero acá en Estados Unidos, Argis Tampas, publicó hace menos de un año un artículo que hablaba de los pacientes que reciben opioides en la etapa muy aguda, y con ello se refieren las primeras 24, 48 horas, tienen, hablando de recuperación neurológica, tienen un peor pronóstico, es algo que él encontró. Entonces, muy interesante. Y la última cosa que quiero compartir es algo que le digo en el hospital, a mis residentes muy seguido, es que no se olviden que, o sea, hay ciertos tipos de dolores que esperamos de nuestros pacientes neurológicos habitualmente. Uno de ellos, obviamente, el dolor neuropático. Pero no hay que olvidarnos de que aquel paciente con lesión medular también tiene el mismo riesgo que cualquier otro, y en muchos casos aún mayor riesgo de desarrollar otro tipo de dolores, como son de dolor miofacial cervical o dolor interarticular en el hombro, etcétera. O sea, puede haber muchas fuentes de dolor, y obviamente es buscar tratar de atacarlas todas una por una, o si se puede más de una a la vez, pues enhorabuena. Así que mil gracias una vez más a todos los disertantes y a toda la gente que nos acompañó y se desveló con nosotros. Felicidades, en verdad súper feliz y orgulloso de lo que nos compartieron hoy, y ojalá no sea la última vez. Así. Muy bien, Marcelo, gracias. Hasta la próxima. Y gracias a Marce por coordinar todo, de leyenda como siempre. Y a José también, que está por allá atrás. Muy bien, bueno, chicos. Gracias, José. Saludos a todos. Mauro, Chao. Rodri, Camilo, Isaac. Chao. Chao, Gusto, gracias.